Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Aquí es el espacio en el que yo voy a trabajar. Me gustaría, por favor, que ustedes tengan un cuaderno, un conjunto de hojas o algo en donde puedan tomar notas, por favor, porque esto es bien importante porque las notas a ustedes les van a servir para hacer anotaciones que les permita a ustedes comprender mejor el tema. Yo voy a tratar de explicar aquí lo mejor que pueda los temas, pero siempre hay algunas anotaciones que ustedes deben hacer, algunos tips que a ustedes les va a permitir comprender mejor el tema para cuando quieran ustedes meterse a resolver problemas, pues les sea más fácil. ¿Estamos? Aquí aparece nuevamente la programación. Voy a ir marcando qué actividad vamos realizando cada día, pues para que vayamos bien qué es lo que llevamos. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta de la información que he dado. Ahorita vamos a hablar de la ponderación. Muy bien. Vale, entonces, a ver, vamos a hablar sobre la ponderación. Solo permítanme porque creo que no he agregado muchas hojas aquí. Ahí estamos. A ver, pues entonces hoy es 2 de junio del 2022. E iniciaremos con nuestro curso, primeramente dando la ponderación. A ver, pues la ponderación. ¿Cómo va a estar distribuida la cantidad de puntos que vamos a acumular en el curso? Pues esto va a estar fácil. Miren, pues vamos a tener 3 parciales de 15 puntos cada uno. Eso hace un total de 45 puntos de exámenes, de parciales. Vamos a tener hojas de trabajo. Las hojas de trabajo van a ser un conjunto en total que vamos a desarrollar durante el transcurso de la escuela de vacaciones. Pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 2. Vamos a ir tratando de desarrollar la mayor cantidad de hojas de trabajo que se pueda. En total, las hojas de trabajo tienen una ponderación de 10 puntos. Como les mencionaba, hay tareas, principalmente 4 tareas. No, yo espero que sean 4. El total de las tareas, eso son para que ustedes hagan en casa un conjunto de ejercicios. Principalmente estas hojas de trabajo son problemas muy sencillos en que les pongo yo en clase solamente para que se familiaricen con los procedimientos. No son nada difíciles, ya en las tareas pues van a encontrar ustedes de variedad, ¿no? Problemas muy simples, problemas intermedios y tal vez uno que otro problema difícil, pero esos problemas difíciles pues nos permiten desarrollar las habilidades para la resolución de problemas. Luego de tareas, tenemos, vamos a ver, la participación. La participación tiene una ponderación de 5 puntos, ¿verdad? 5 puntos prácticamente que se ganan ustedes al participar en clase. Ya ahorita vamos a hablar sobre esto. Vean de que con eso alcanzamos nuestra zona máxima. Ven que si ustedes suman esto, 45 más 10, 55, más 10, 65 y más 5, son 70 puntos. Y nos estaría solamente nuestra prueba final. La prueba final que tiene una ponderación de 30 puntos. Para que nosotros tengamos nuestra nota máxima de aprobación, de 100 puntos. Es decir, ustedes pueden ganar con 100. Ustedes inician con nada. Ustedes son los que van a ir ganando los puntos. Conforme las actividades que vayan desarrollando. ¿Sí? Que vayamos desarrollando. A ver, pues quiero hablar sobre esta parte. Miren, participación.
La participación hace en cuenta al apoyo que ustedes puedan darme durante las clases que yo voy impartiendo. Por ejemplo, el estar dando una clase involucra que yo tengo que estar pensando cómo tengo que decir lo que debo decir, estar pensando, o más bien, estar pensando en cómo tengo que escribir lo que debo decir, tengo que estar pensando en lo que viene después para poder expresar de mejor manera, estarlo escribiendo, estar hablando y estar pensando en lo que viene. A veces me confundo y muchas veces me equivoco al escribir un número o me equivoco al decir una palabra y cosas por el estilo. Si yo me equivoco y ustedes se dan cuenta que me equivoco y me van corrigiendo en clase, y me dije, ahí usted puso 5 y era 8, por ejemplo, puso 5.5 y era 11, cosas por el estilo. Nada, a veces me confundo de números por alguna razón. Si me van apoyando, pues a mí se me va a quedar el nombre de ustedes. Voy a tratar de yo tener aquí un listado y pues tratar de ir verificando que ustedes realmente me están apoyando. Eso es una participación en clase. El apoyarme cuando yo, por ejemplo, les haga alguna duda, a ver quién me dice qué debo hacer aquí. Entonces, si alguien me apoya, pues yo voy checando y esa es la participación en clase. A veces hacemos cálculos y para no estar yo haciendo el cálculo aquí en la pantalla, pues a veces les digo, mire, ayúdenme cuánto da esto, ¿no? Si ustedes me ayudan con ese resultado, pues supónganse era 12.921, ¿no? Y ustedes me dicen, mire, Inge, da 12.921, pues eso es un apoyo en clase. También es una participación que para mí es bastante útil. Esa participación les permite a ustedes alcanzar los 5 puntos, además de un extra. ¿Qué es ese extra? El extra es un ofrecimiento que yo les hago en el caso de que ustedes reprueben de una forma muy dolorosa el curso. ¿A qué me refiero con una forma muy dolorosa? Perder con 60 puntos. Perder con 60 puntos es muy duro, porque estuvieron a punto de ganar. Y 60 puntos no han ganado, porque se gana con 61, ¿verdad? La nota de aprobación es 61 puntos. Si ustedes pierden con 60, pero yo sé que su participación dentro de la clase fue muy activa, ustedes me ayudaban, me corregían, me ayudaban con cálculos, respondía cuando yo los hacía, pues a mí no me va a pesar absolutamente en nada pasar de ese 60 a un 61. Incluso pasar de 59 a 61. No me importa. Son 2 puntos que yo se los puedo dar porque ustedes se los han ganado al momento de estar participando en clase. Esos puntos extras son valiosos. Les voy a contar una experiencia ahorita que pasó en semestre. Yo tenía un curso, no les voy a decir qué curso. No eran muchas personas, eran como 30 personas también. Pero este conjunto de estudiantes nunca habló. Yo entraba a clase, los saludaban, no respondían, preguntaba si tenían dudas, nunca nadie tuvo dudas. Les pediría que me ayudaran con cálculos, nunca me ayudaron. Una que otra vez alguna persona me ayudó. No, cuando les hacía preguntas directas, pues a veces no respondían. Hubo un par de personas que a veces, pues yo para que hablaran, me iba directamente a donde está el espacio y les decía, por ejemplo, tal persona, díganme qué cosa. No me contestaban, era un grupo muy tímido tal vez, no sé. Resulta que pasó el primer parcial, no les fue tan bien. Pasó el segundo parcial, pues más o menos. A partir de ese momento, pues yo les dije, miren, su participación les voy a dar puntos extras. Si yo hago una pregunta y la primera persona que me responda se gana un punto extra neto. Allí empezaron a participar un poquito. Algunas personas, otras personas pues no participaron. Llegó la nota final, algunos ganaron, muchos perdieron, pero una persona se quedó con 60. Tristemente, cuando esta persona al fin me escribió al teléfono, ingeniero, mira, es un punto, pues ayúdenme. Le tuve que decir que no se podía, que les había mencionado, así como ustedes les estoy diciendo, que la participación es importante. Le mencioné a él que el grupo en el que él pertenecía nunca quiso participar, nunca ayudaba, nunca aportaba nada. Por lo tanto, su nota era de 60 y tristemente se iba a quedar con 60 y no lo ayudé. Se tuvo que meter a recuperación, ya en recuperación pues ya aprobó. Pero eso, perder con 60 de verdad es muy triste. Yo,
creo que perder concentración es muy triste porque estar tan cerca de la victoria y no alcanzarla. Entonces, tampoco es definitivo, ¿no? Pero en escuela de vacaciones sí es definitivo. Se queda y se queda, porque no hay recuperación. Entonces, por favor, la participación es sumamente importante. No se asusten de activar su micrófono y decir sí, no, cosas por el estilo. Lo que no cuenta como participación es buenas tardes o feliz tarde, Inge, nos vemos, o sí se escucha. Eso no lo tomo en cuenta como participación. Entonces, no me vayan a salir el día que, por ejemplo, alguien pierda con 60, ojalá que no. Inge, fíjese que yo el 21 de junio fue el primero en decirle buenas tardes, entonces ahí está mi participación en clases. No va a contar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento, chicos? ¿Se comprende la información que les he dado? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que quieren que repita? Pues me dicen con toda confianza. Por el momento todo Todo claro. bien. Excelente, muchas gracias. Todo Todo bien, claro, ingeniero, ingeniero. gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. A ver, pues entonces, esta es la información. Ya tienen ahí información en Moodle, ya con transmisión del Telegram, pues ya se unieron más personas, ya hay 25 miembros. Afortunadamente ya hay 25 personas. Ya en el Telegram. Si ustedes no tienen Telegram, pues no se preocupen, ¿no? También pues no les puedo obligar a unirse a un grupito, a un grupo. Ustedes deciden si desean unirse o no, y si no, pues también está la página de Facebook. Yo sé que la mayoría de Facebook sí tiene. Entonces pueden hacer preguntas por allí. También, por favor, aquí arriba, miren, en el Moodle, ahí aparece un iconito de mensajes. Moodle no notifica de los mensajes. Entonces, a veces me hacen preguntas y yo 2, 3 días después me doy cuenta que había un mensaje allí. En todo el semestre me pasó que recibía una notificación, entonces mejor cuando me recibía y me daba cuenta, les pedía que mejor se comunicaran al Telegram o se comunicaran al Facebook. Cualquiera de las dos es una comunicación más eficaz porque envía notificaciones. Entonces, intentemos no utilizarlos. Si en algún momento pues, es necesario, pues yo sé que para mí es difícil estar revisando esto porque yo entro, asigno una tarea y todo lo demás, y como está en la parte de arriba, en el momento en que yo desplazo, pues casi que desaparece, ¿no? Entonces, no es muy eficaz esta comunicación. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, si no hay dudas, pues entonces vamos a iniciar con nuestro contenido. Hoy que es 2 de junio, empezamos con nuestra clase número 1 y trabajaremos con un preámbulo al curso, con un tema que se llama funciones por partes y valor absoluto. A ver, pues, ustedes aprendieron en Matemática 1 un montón de funciones. Casi que se pasaron el curso viendo funciones. Funciones polinomiales, funciones racionales, funciones irracionales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, trigonométricas inversas. ¿Qué más vieron por allí? Luego se pasan a geometría analítica, vieron geometría básica y un montón de cosas más. Aquí en Matemática Básica 2 seguiremos hablando sobre funciones. Entonces, el estar familiarizado con las funciones es sumamente importante. Entonces, repasemos una función. Así a grandes rasgos. Una función debemos recordar que es una regla que nos permite transformar un número en otro, siguiendo un conjunto de pasos. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x, esto ya es una función. Y es función por este símbolo, ¿no? Este símbolo lo reconocemos como una función. Aquí tenemos una función de x y se utiliza así para decir que y es una función de x. Es decir, siempre hay una variable. F de x es una función, ¿sí? Que representa a y. Por lo tanto, para conocer el valor de y, yo debo asignarle un valor a x, indispensablemente. Entonces, si yo evalúo la función, recordarán, por ejemplo, evaluar la función en 5, f de 5, es escribir la raíz de 1 menos 5, ¿verdad? Y la raíz de 1 menos 5, pues es menos 4. Y menos 4, pues no existe en los reales. En los reales, ¿verdad? Ya sabemos que en complejos, pues también vienen números complejos, ¿no? Pues sí, pero se sale del conjunto donde nosotros trabajamos, en el campo en el que trabajamos. Entonces, para poder evaluar una función, nosotros tenemos que definir el conjunto de números con los que sí puede trabajar. Ese conjunto de números se conoce como dominio de la función. El dominio de una función es ese conjunto de números, ¿sí? Todos esos valores a los que nosotros podemos ingresarle a la función y nos dé un valor que sí existe. Por ejemplo,
Supónganse que yo quiero evaluar otro valor aquí. Por ejemplo, evaluemos f de menos 3 y veamos qué pasa. Pues aquí sería la raíz de 1 menos x, pero x ahora vale menos 3. Entonces, debemos recordar que en este caso, menos por menos se convierte en más. Por lo tanto, ahora tenemos una expresión que sería 1 más 3. Y 1 más 3 es 4, ¿verdad? Y la raíz de 4 sí existe en los reales y da 2. Por lo tanto, yo sé que menos 3 forma parte de ese conjunto que me permite obtener valores en la función. Valores con los que sí funciona, con que sí trabaja la función. ¿Cuál es ese conjunto entonces en general? ¿Cuáles son todos esos valores que me permiten obtener un valor que existe en la función? Pues para esto tenemos que analizar el radical, ¿no? Recordemos nosotros que en los reales no podemos sacar raíz cuadrada de un número negativo. Entonces lo que tenemos que garantizar es que esta expresión sea positiva. ¿Cómo garantizamos eso? Pues usando las herramientas matemáticas. Para determinar el dominio de la función en este caso, pues yo tengo que garantizar que lo que está dentro del radical, o sea, 1 menos x, sea mayor que 0. ¿Y por qué mayor que 0? Porque recordemos que los números que son mayor que 0 son los números positivos. Entonces yo escribo aquí que sea mayor que 0. Y tengo aquí una inecuación. Aprendieron inecuaciones en Mate 1, espero. Para resolver una inecuación es muy parecido, a excepción de algunas cuantas cosas, que una ecuación. Por lo tanto, si yo paso este menos x al otro lado de la inecuación, pues aquí me quedaría 1 es mayor que x. A veces es difícil leer las inecuaciones cuando no iniciamos con la variable. Como la lectura, por así decirlo, no empezamos a leer primero la variable. Entonces podemos darle vuelta a la inecuación. Al darle vuelta a la inecuación, incluso le damos vuelta al signo. Entonces aquí me quedaría x es menor que 1. Por lo tanto, el dominio de la función son todos aquellos valores de x que hacen que x sea menor que 1. Es decir, que x sea más pequeño que 1. Cualquier número x que sea menor que 1, o sea, cualquier número menor que 1, permite que la función me dé un valor que sí existe. Y lo acabamos de ver. Porque vimos que 5, vean que si nosotros ingresamos aquí 5, 5 no es menor que 1, ¿verdad? 5 es mayor que 1. Al ingresar 5 no funcionó. Pero cuando ingresamos menos 3 es un número negativo y por lo tanto menor que 1, entonces sí me dio un valor real. Entonces a esta expresión es lo que conocemos como el dominio de la función. Generalmente se escribe también en notación de intervalo. Recordarán que si nosotros escribimos, por ejemplo, esta expresión desde menos infinito hasta 1, tenemos la definición de una función. Bueno, solo que, perdonen aquí falta algo. Vean que aquí les estaba hablando que esto tiene que ser positivo, ¿no? Pero ¿y qué pasa con 0? ¿Será posible que sí sea 0? Pues sí, si esto llega a ser 1, 1 menos 1 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Por qué? Porque 0 por 0 es 0. Entonces, cumple con la definición de raíz cuadrada. Entonces, aquí vamos a agregarle algo a la inecuación. Esto puede ser mayor, tiene que ser mayor que 0 o igual a 0. Aquí entonces me queda mayor o igual y por lo tanto aquí me queda menor o igual, indicándome de que puede ser 1. Entonces en notación de intervalo esto podría escribirse como desde menos infinito hasta 1. Aquí tengo el dominio de la función. Ahí está. Nuestro repaso de funciones. ¿Sí? Básico. Evaluar una función, el dominio de la función, vamos a hablar mucho de eso. Entonces tenemos que estar familiarizados y recordar esos elementos. Si ya lo sabían, pues solo hicimos un repaso así breve. Dentro de las funciones también aprendieron ustedes un tema que se conoce como función por partes, bien importante también. Una función por partes es una función que está dada para trabajar en diferentes intervalos. ¿Cómo así? Una función por partes generalmente la expresamos como un conjunto de expresiones que se definen únicamente para ciertos intervalos. Por ejemplo, si yo tengo esta función f de x en la que digo, bueno, va a ser menos x para todos los valores que sean menores que 0, menores o iguales que 0. Por ejemplo, si x es menor o igual que 0. Pero va a ser raíz de x si x es mayor que 0. Esto de aquí es una función por partes. Y lo que me está indicando es que la función va a trabajar de esta forma para cualquier valor que sea menor que 0.
y va a trabajar con esta función si es mayor que 0. Por ejemplo, si yo quiero evaluar aquí, se me ocurre, el número 4, 4 será menor que 0 o mayor que 0. ¿Qué me dice? ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? Mayor que 0. Mayor. Excelente. Es mayor que 0. Mayor que 0. Muy bien. Al ser mayor que 0, entonces esta expresión me está diciendo, bueno, como 4 es mayor que 0, usted tiene que usar esta expresión. Ah, bueno, entonces pues yo vengo y utilizo aquí, raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Entonces ahí evalúe la función. Si tenemos otro valor, por ejemplo, f de menos 8, entonces veo menos 8 no es mayor que 0, ¿verdad? Pero sí es menor que 0. Por lo tanto, al ser menor que 0, entonces la expresión me está diciendo, debe usar esta expresión. Bueno, entonces voy a usar esa. Dice menos x, y x es menos 8. Entonces menos por menos me da más, y el resultado es 8. Y así estoy evaluando una función por partes. Para poder evaluarla, primero tenemos que ver cuál es el número que queremos evaluar y ver en cuál de las condiciones se cumple y así utilizar la expresión que le corresponde. ¿Estamos? También podemos graficar una función por partes. ¿Y cómo graficamos una función por partes? Vamos a ver. Por aquí tengo mi plano cartesiano. Voy a ponerlo por aquí. Mejor dejémoslo aquí abajo. Ahí está. ¿Ven? Es bien grande. Y vamos a dibujar. Observen o recuerden que esta gráfica es la gráfica de una recta. Una recta es aquella ecuación que tiene la forma mx más b, en donde este número me dice dónde se intersecta en el eje y m me dice el valor de la pendiente. Entonces aquí debería haber algo más b, pero como no está, entonces suponemos que es 0. Por lo tanto, esa recta intersecta el eje y en el punto 0. Y al ser negativo, pues me dice que es una pendiente negativa. Recordemos que las pendientes positivas son estas y las pendientes negativas son estas. Por lo tanto, esa recta es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente negativa igual a menos 1. Para trazarla, pues a partir del origen, trazo tal vez como un poquito más delgadito. Aquí está. Una recta de esta forma. Pero vean que solo la estoy trazando hasta 0. ¿Por qué hasta 0? Porque la expresión me dice que solo para valores menores o iguales que 0. Y vean que los valores menores o iguales que 0 son estos que tengo por acá, desde menos 1 a menos 20, en este caso. Estos valores son mayores que 0, por lo tanto, ya no voy a graficar esto en ese intervalo. Para ese intervalo voy a dibujar la expresión raíz de x. ¿Y cómo es la gráfica de raíz de x? Pues en el formulario que les dejé, creo, no estoy muy seguro, ya quiero revisar. No va. También en ese formulario, y esto lo saqué del cálculo de Stewart, aparecen allí los detalles de todos los tipos de funciones que pueden haber. La gráfica de una función raíz de x es la expresión más o menos que tiene esta forma. Entonces, esta sería la representación de la gráfica de esta función por partes. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo trazar una gráfica de función por partes? ¿Cómo recordamos que se trazaba? Por favor, no quiero que tracen las dos. Por ejemplo, pues trazo esta y trazo esta, ¿no? Eso es incorrecto, porque debemos trazar solamente la primera función en el intervalo que me indique y solamente la segunda función en el otro intervalo que se me indique. Nada más. Hagamos otra gráfica para familiarizarnos con esto. Supónganse que tenemos aquí otra función, una función f de x que sea menos 4 si x es menor o igual que menos 1. La función 4 si menos 1 es menor que x, menor o igual que 1. Y va a ser menos 4 si x es mayor que 1. Esas condiciones, vean, me está diciendo de que vamos a usar esta función entre menos 1 y 1. Vamos a usar esta función para valores menores que menos 1 y voy a usar esta función para valores mayores que 1. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar esta función? Vamos a traer nuestro superplano cartesiano. Aquí está. Creo que tengo otro que es un poquito más grande. Ahí está. Creo que me gusta más este.
Ahí estamos. Tenemos este plano cartesiano y vamos a dibujar aquí. Recuérdense que cuando tenemos una función dada por un número, pues esto representa gráficamente una recta horizontal, ¿sí? Un número representa una recta horizontal que se les quede por cualquier cosa, ¿no? Entonces dice que vamos a trazar la recta menos 4 para valores menores que menos 1. Entonces miremos, pues, si suponemos que cada uno de estos valores, de estas marquitas, representa la unidad, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, pero hagámoslo más bonito. Hagámoslo de 2 en 2. Porque si no va a salir muy pequeño. Y aquí también vamos a borrar este. Ahí está, más o menos. Entonces veamos. Para valores menores que menos 1. Entonces significa que vamos a trazar la gráfica solamente en este pedacito. ¿Por qué? Porque esos son los valores de en X, que son menores que menos 1. ¿Estamos? En ese tramo vamos a dibujar. Bueno, al ser menos 4, pues voy a ubicar menos 4 en Y. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Eso significa que vamos a dibujar la recta menos 4, más o menos aquí, hasta el valor 1. Y hasta ahí nada más. Este es el valor menos 4. Y la vamos a trazar únicamente hasta menos 1. Y ven que menos 1 corresponde acá. Luego voy a trazar 4 entre menos 1 y 1. Pero 4 está aquí arriba, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a trazar entre menos 1 y 1. Entonces veamos. Voy a dibujar acá. Recta 4 más o menos por acá, creo. Y luego menos 4 para valores mayores que 1. Bueno, como los valores mayores a 1 son todos esos que están de aquí en adelante, entonces en esta región vamos a trazar la recta menos 4. Por lo tanto, aquí, mismo que antes, voy a trazar una recta horizontal de menos 4 en adelante. Creo que de aquí para en adelante más o menos. Y ahí estaría. Voy a subirla un poco, más o menos por acá creo. Creo que sí. Ahí está. Vean que esta sería la representación gráfica de esta función. Pero hay pequeños detalles que debemos tomar en cuenta, por favor. Y esto mejor si me ponen atención, si lo resaltan en su cuadernito, porque nos va a servir un montón cuando estamos trabajando con gráficas. ¿Cómo representar un menor igual que en una función? Vean que el menor igual significa que x puede llegar a ser menos 1. ¿Verdad? Entonces, al indicar el menos 1, yo tengo que indicar que el menos 1 va a trabajar en esta parte. ¿Qué hacemos? Pues colocamos aquí una bolita rellena, indicando que el menos 1 pertenece a esta función. Con esta bolita yo le estoy diciendo que el menos 1 pertenece acá. Como tenemos aquí menor, el menor gráficamente se representa con una archibolita abierta. Entonces dibujo aquí una bolita, indicando que el menos 1 queda vacío en esa parte. ¿Sí? Cuando queremos evaluar menos 1, aquí va a pasar de largo, ¿no? Porque está vacío. Indicamos ese vacío. Vean que para 1, el que tiene menor o igual es donde le corresponde. Aquí tenemos menor o igual para esta función, menos 4. Para 4, perdón. Entonces aquí es donde vamos a dibujar nuestro círculo lleno. Como en este caso aquí tenemos mayor nada más, significa que el 1 no pertenece a la parte de abajo, entonces le indicamos aquí que no pertenece con una bombita abierta. Y así tenemos entonces la representación de nuestra gráfica definida por partes, indicando a qué valor pertenece cada número. El menos 1 pertenece al menos 4 y el 1 pertenece al 4. ¿Bien? Con esta bombita yo estoy seguro de qué número, cómo están comportándose las fronteras, por así decirlo. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Prende? No, ingeniero, todo bien. Claro. Perfecto. Eso es una función por parte de recordarse un poquito, es bien importante a veces para lo que viene. Muy bien. Las funciones por partes no necesariamente se tienen que representar así. Todas las funciones por partes se pueden representar así.
Pero hay un conjunto de funciones especiales que nos permiten simplificar esas expresiones con uso de símbolos. Una de esas funciones por partes es una función que se conoce como valor absoluto. Yo creo que ustedes conocen muy bien el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es darnos la cantidad que representa un número, ¿sí? La cantidad. Para poder darnos cuenta de que estamos sacando un valor absoluto, utilizamos barras. Entonces, por ejemplo, si yo encierro dentro de barras un número, lo que me está indicando es que yo escriba la cantidad que representa un 3. Pues, ¿qué cantidad representa? Pues representa un 3. El menos 3, pues ya vimos que Representa un... Perfecto. Los signos negativos me representan pues una pérdida, una falta o algo, ¿no? Pero la barra de valor absoluto me está diciendo que yo represente esa cantidad. La cantidad que representa el menos 3, pues es 3. El valor absoluto, entonces, lo que se encarga es de positivizar una cantidad. La positiviza. ¿Estamos? Independientemente del número que tengamos adentro, siempre va a dar un número positivo. Por ejemplo, fíjense que yo tengo un saldo de menos 15. ¿Qué significa eso? Pues, ¿cuánto debes? Debo 15. Ah, bueno, ese deber me hace quitar, entonces es signo negativo. Algo así hace el valor absoluto. Me da la cantidad, ya sea de una deuda o en este caso de un número negativo, me lo representa en un número positivo. Positiviza una función. El valor absoluto como una expresión algebraica puede ser así, se representa de esta manera. El valor absoluto de x. Recuerden que x es una variable, es decir, esto es una variable. Y una variable pues puede ser cualquier número, ¿no? Es decir, ese x puede adoptar un valor positivo, puede adoptar un valor negativo, una fracción, 0, un número muy grande, puede ser cualquier valor. ¿Cómo escribimos entonces el valor absoluto? Como una función por partes. Como una función por partes la vamos a escribir así. Si x adopta un valor negativo, entonces para poderlo positivizar, yo lo puedo multiplicar por un menos 1. Vean de que si yo digo, bueno, ¿cómo sacamos qué operación matemática tengo que hacer para volverlo positivo? Pues si lo multiplico por menos 1, menos por menos me da más, y 3 por 1 me da 3. Entonces ya positivicé. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Si este número es negativo, yo lo voy a multiplicar por un menos 1. Entonces le pongo menos x. Pero solo lo voy a multiplicar por un número negativo si el número, o sea, x, es menor que 0. ¿Verdad? Porque si es un número negativo, entonces cuando yo le multiplique por este signo negativo, se va a convertir en positivo. Mientras, ¿qué pasa si es positivo? Pues si es positivo no le voy a hacer nada, solamente lo vamos a copiar. Por lo tanto, si este número, esta x, se convierte en un número positivo, pues simplemente lo vamos a copiar. Y esto va a ser así si ese número es mayor o igual que 0. Esta es la definición del valor absoluto. Se multiplica por menos 1 una cantidad, si es negativa, y se deja así si la cantidad es positiva. Ahí tenemos entonces nuestra definición de valor absoluto. ¿Estamos? Ese es el valor absoluto. Y vean que el uso de las barras me permite ahorrarme la escritura de una función definida por partes. Y esto se puede, lo podemos acomplejar un poquito más. Podemos volver un poco más complejo. Con complejo no me refiero a difícil, sino un poquito más extensa su definición. Porque ya podemos hablar aquí de la función valor absoluto. La función valor absoluto va a ser definida mediante esta forma. Va a ser f de x en barras de valor absoluto. Si el valor que nosotros usemos para x hace que la función sea negativa, entonces lo voy a multiplicar por un signo menos. Eso significa que yo voy a escribir aquí menos f de x si la función f de x para un valor específico de x fue menor que 0. Y va a ser f de x, es decir, se va a quedar así como está, si el valor que adoptó f de x para un valor específico de x es mayor o igual que 0, es decir, es positivo. Aquí tenemos la definición de valor absoluto, en donde f de x va a ser cualquier función. Puede ser las funciones que hemos definido antes. Trabajamos alguna, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 menos x,
puede ser simplemente la raíz de x, puede ser cualquier función, cualquier función. Incluso puede ser otra función por partes, pero eso ya sería muy cruel. Se puede. Dice que la matemática, recuérdense que puede ser muy compleja, muchos pasos, pero también puede ser muy simple. Y la idea de la ingeniería es tratar de hacer la matemática un poquito más simple para poderla aplicar en los problemas que nos vamos a encontrar más adelante. A ver, pues entonces la función valor absoluto se define por esto. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo entonces ya de algo propio del curso. Entonces vamos con nuestro ejemplo número 1. Y pues van a tener que hacer ustedes un problema muy parecido a este. Entonces mejor si pues empiezan a poner un poquito de atención, se despiertan, no se vayan a estar durmiendo, para que lo hagan ustedes sin complicaciones. Entonces el problema dice así. A ver, ahí está. Trace la gráfica de f de x igual al valor absoluto de 2x menos 4. Ahí está. Vean, tenemos una función 2x menos 4. ¿Cómo voy a trazar esa función? Pues vamos a dejar de hacer tablitas y estar evaluando una función, estar metiendo puntitos y puntitos y puntitos. Y vamos a volvernos un poquito, vamos a subirle un poquito ese nivel, ¿no? Ya el de estar haciendo puntitos, usando esa calculadora y evaluar y meter puntitos y trazar, pues vamos a dejarlo un poquito, vamos a intentar dejarlo un poco atrás. No digo que no sea útil, eso es, pues fue útil en su momento, pero vamos a desarrollar otras estrategias aquí en Mate 2. A ver, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que voy a hacer para poder trazar esa gráfica va a ser encontrar la función por partes auxiliándome de esta definición. En este caso, esta función f de x va a representar lo que está dentro del valor absoluto. ¿Bien? Por lo tanto, pues vamos a definir nuestra función valor absoluto de 2x menos 4 y a ver qué nos queda. Según la definición, esto va a ser igual a una función por partes. Vean, por favor, vamos a comparar lo que tenemos acá arriba con lo que queremos escribir. F de x es esto, en este caso f de x es 2x menos 4. Aquí está también f de x, pero multiplicado por un signo menos. Entonces voy a escribir que va a ser menos 2x menos 4 si f de x. ¿Y quién es f de x? Pues f de x es otra vez 2x menos 4. Si 2x menos 4 es menor que 0. Ahí está. Ahí termina el primer renglón. Vamos con el segundo renglón. Aquí dice f de x. ¿Y quién es f de x? f de x es 2x menos 4. Entonces 2x menos 4. Sí, y vean lo que dice aquí. F de x es mayor o igual que 0. ¿Quién es f de x? Pues es 2x menos 4. Entonces me quedaría aquí y 2x menos 4 es mayor o igual que 0. Ahí está la función por partes, bueno, más bien casi la función por partes definida para ese valor absoluto. ¿Y por qué digo casi? Porque hace falta algo. Se supone que aquí debería estar despejado x. Y no lo está. Pues entonces vamos a despejarlo. Vamos a resolver aquí por aparte en una cajita nuestras dos inecuaciones. A ver, pues vamos a tomar la primera inecuación, 2x menos 4 menor que 0. Esto es bien fácil porque dijimos que se trabaja casi igual que una ecuación. Por favor, noten que el menos lo lleva únicamente esta parte. Aquí van exactamente iguales, por favor, no se confundan. A veces es un poquito confuso quién lleva el menos, pero noten que el menos solo lo lleva esta expresión. Los demás son todas f de x. Muy bien, entonces vamos a resolver esta inecuación. 2x menos 4 menor que 0. Paso ese menos 4 al otro lado, 2x es menor que 4, y x pasa, el 2 pasa a dividir, entonces x es menor que 4 dividido 2. Ahí está, x es menor que 2. Resolvamos aquí por aparte la otra, 2x menos 4, mayor o igual que 0. La misma idea, paso el 4 al otro lado positivo, 2x es mayor que 4, paso el 2 a dividir, y aquí me queda 2. Por lo tanto, ya podría reescribir esta función, trabajando con los resultados de las inecuaciones. Esto me dio para x menor que 2, y esto me dio para x mayor o igual que 2. Bueno, entonces me cambio de hoja y trabajemos, vamos a escribir nuestra función ahora, definida en los intervalos que me salieron. El valor absoluto de 2x menos 4 es igual a una función por partes que quedó
menos 2x menos 4. Si x es menor que 2 y es 2x menos 4, solo que sin paréntesis. Si x es mayor o igual que 2. Ahí está. Vean que ya sustituí esto que teníamos aquí arriba. Incluso podemos hacer algo, ¿no? Porque este signo menos, pues lo podemos multiplicar, ¿no? Para eliminarlo de allí. Hagámoslo, pues, entonces, menos por menos es más, y menos por más, porque un signo más es menos. Entonces, borremos esto. Me quedaría 4 menos 2x. Ahí está. Ahí está nuestra función por partes. Y vamos a trazar esa función por partes, ¿sí? Auxiliándonos de lo que conocemos de nuestra matemática 1. Aquí nuestro fundamento, nuestro respaldo es mate 1. A ver, pues tracemos nuestro plano cartesiano. Más o menos, ahí está. A ver, pues, recuérdense de lo que les mencioné. Esto es una recta. Toda ecuación que tenga una x y dos números es una recta. ¿Cómo se traza una recta? No se traza con puntitos y puntitos. La recta y es igual a mx más b, que en este caso, vean, es esto, ¿no? M es menos 2, b es 4. Se traza bien fácil. Porque lo único que vamos a hacer es identificar el número independiente, es decir, la cantidad. Por ese punto pasa la recta. En este caso, entonces, empecemos con esta. La recta pasa por 4, dice. Entonces voy a trabajar aquí con color azul, ¿sí? Y vamos a buscar el número 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces la recta, esa recta, pasa por este punto. Y la pendiente, pues la pendiente es su grado de inclinación. Qué tan inclinada está o qué tan declinada está, es decir, su inclinación hacia abajo. Este menos 2, nosotros le podemos agregar aquí un 1, porque es un número entero, ¿no? Me está indicando que por cada unidad que yo me mueva hacia la derecha, descendemos, por ser negativo, 2 unidades. ¿Sí? Por cada unidad, vean, por cada unidad que yo me mueva a la derecha, descenderé 2 unidades. Así funcionan las rectas. Entonces aquí, pues ya yo sé que el otro punto es esta. Y vamos a trazar la recta. Vamos a ver. No mucho salió. Ahí está, más o menos, ¿no? Creo que está bien. Pero, aquí viene lo importante. Esta recta dice que la vamos a trazar únicamente para valores menores que 2. Esa condición no la hemos cumplido. Entonces, identifiquemos, ¿dónde están los valores menores que 2? Pues, ¿dónde está 2 para empezar, no? Ah, aquí está 2. Eso significa que esa recta se va a trazar únicamente de aquí para acá. ¿Por qué? Porque son los valores menores que 2. Entonces, pues yo sé que ahora, pues puedo darle continuidad a la recta. Más o menos me queda por aquí. Ahí está entonces esa recta. Vamos a borrar el resto. Que esto no puede estar allí. Ahí está. Allí nada más. Ahora vemos la siguiente. Vamos a trazar la recta 2x menos 4 para valores mayores o iguales que 2. Y usamos la misma estrategia. Por si no me entendieron esta de aquí arriba, pues vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Primero ubico el número independiente, menos 4. Entonces ubico el número menos 4. Menos 4 está menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 por acá. Entonces ubico menos 4, 1, 2, 3, menos 4. Vamos a ponerlo aquí, menos 4, y aquí vamos a trazar que esto vale 4. Por lo tanto, la gráfica pasa por este punto. Y veamos ahora su pendiente. Recuérdense, dijimos el número que tiene abajo es 1, ese es mi número de pauta. Por cada unidad que me mueva a la derecha, subo 2 unidades. ¿Y por qué ahora subo y antes bajé? Por el signo. Como aquí es positivo, entonces subo 2 unidades. Como aquí era negativo, entonces descendía 2 unidades. Entonces de aquí, por cada unidad que yo me mueva hacia la derecha,
subo 2 unidades. 1, 2. Entonces voy a trazar la gráfica de esta función. Ahí está. Son una muy buena tarde y a los jóvenes los espero verlos en la actividad del viernes. Solo siempre revisen su micrófono, por favor. Si no podemos escuchar cosas que no deberíamos escuchar. Ahí está. Vean que, otra vez como antes, se supone que esta la voy a trazar únicamente para valores mayores o iguales que 2. Por lo tanto, como este es 2, los números que son mayores o iguales que 2 son estas partes de aquí. Por lo tanto, esta parte no la necesito. Sí, me auxilió mucho para poder trazar la gráfica, pero sé que no forma parte de la función. Entonces, pues ahora ya puedo borrar, porque solo me sirvió de guía. Vean, y aquí hemos trazado la gráfica de nuestra función. ¿Me explico? ¿Se comprende alguna pregunta? Todo bien. ¿Sí? Recuerden Sí, vamos bien. claro, ingeniero. Gracias. Muy bien. Podemos usar GeoGebra, ¿no? Yo sé que muchos usan GeoGebra. Puedo escribir aquí, pues trazar la gráfica de esa función, escribiendo valor absoluto, x menos 4. Le doy Enter y espero que funcione. Sí. Vean, aquí está la gráfica de esa función. Oh, no se puede mover. Ahí está. Vean que tenemos muchas coincidencias. Vean que aquí... Opa. Ahí está. Vean que el intersecto es en 4, tal como en mi caso. Sí, también en 2. Y aquí también toca en 2. Entonces, tenemos muchas coincidencias con nuestra gráfica. Aquí se ha hecho de forma gráfica con la aplicación de GeoGebra. Y aquí, pues, le hemos hecho a manita. Y coincide. Debe coincidir, inevitablemente. ¿Se comprende? ¿Quieren que hagamos otro problema o ya quedó suficiente información con esto que les digo? Sí, por favor, ingeniero. Hagamos otro. Otro problema, ingeniero, Por favor, ingeniero. Hagamos otro, pues. No se preocupen. Solo que es como todo en la vida, ¿no? Ya vimos uno, pues le vamos a subir un poquito la dificultad. A ver, pues, en nuestro ejemplo 2, dice aquí, trace la gráfica de, y la función ahora es f de x igual a valor absoluto de 4 menos x al cuadrado. Ahí está. Bueno, vamos a resolver esta gráfica entonces. A ver. La misma idea, vamos a copiar nuestra definición. Esta definición pues la tenemos que tener a mano para que no se nos olvide, si no la sabemos, ¿no? Por ejemplo, supónganse, ahorita no se la saben, pues ahí donde ustedes tienen sus notas, pues voy a ir a ver, dicen ustedes. Yo la voy a pegar aquí para no estar yendo a ver. Ahí está. Ahí está nuestra definición. En este caso, entonces, lo que está dentro del valor absoluto representa nuestra función y ahora es 4 menos x cuadrado. Por lo tanto, voy a escribir aquí 4 menos x al cuadrado va a ser igual a una función por partes, que sería ahora, noten por favor, vean que es casi que solamente reemplazar. ¿Qué es f de x? F de x es lo que está dentro del valor absoluto. ¿Y qué tengo yo dentro del valor absoluto? 4 menos x cuadrado. Entonces vean que aquí va un menos, entonces aquí me quedaría menos 4 menos x al cuadrado. Sí, f de x, bueno, f de x entonces, ¿y qué es f de x? Es lo que está dentro del valor absoluto, es 4 menos x al cuadrado, es menor que 0. Luego, el siguiente renglón dice f de x. ¿Y quién es f de x? Pues f de x es lo que está dentro del valor absoluto. 4 menos x al cuadrado. Sí, f de x, o sea, 4 menos x al cuadrado, es mayor o igual que 0. Por favor, les insisto, mejor si anotan ahí, subrayan, usan un resaltador, color o algo, para indicar que el negativo lo lleva únicamente la primera función. Pero no va, ese signo menos no va aquí. Esto se los menciono porque ya llevo algunos años también dando, pues varias veces que he dado este curso,
Y la mayoría de veces se confunden con ese signo. Al escribirlo aquí, también lo escriben aquí, miren. Y con eso sonaron, ya no les va a salir igual. Incluso que compré en GeoGebra y no sale, ¿no? Y me dicen, es que no me salió. Entonces, al revisar me doy cuenta de que el problema es que también ingresaron aquí el signo, ¿no? Entonces, eso es un pequeño detalle. Bueno, ahora tenemos nuevamente esto, que todavía estos de aquí son inecuaciones, no representan un intervalo. Nos toca resolver esas inecuaciones. Resolvamos inecuaciones entonces. 4 menos x al cuadrado. Vamos a resolver esta inecuación. ¿Cómo resolvemos esa inecuación? Porque ya no es igual que antes, ¿no? Antes se recuerdan que pues simplemente pasamos el 4, pasamos un número, por ejemplo, y ya, salía x igual a algo. Aquí tenemos cuadrático. Tenemos que recordarnos entonces cómo resolver una inecuación cuadrática. Y una inecuación cuadrática pues tiene su grado de dificultad. No se resuelve igual, se resuelve casi igual que una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática se resuelve, factorizamos, sacamos números y ya. Aquí no, aquí hay un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, también si me prestan atención, se los voy a agradecer mucho porque pues, a veces aparecen en el libro problemas que son muy confusos y no tenemos ni idea de cómo se resuelven. Lo buscamos en el solucionario, lo buscamos en respuestas, le preguntamos a alguien que nos lo resuelve, pero seguimos sin entender. Y el día del examen final yo les pongo algo así y se van a quedar en la luna porque solo lo vieron en el solucionario o lo resolvieron en GeoGebra, por ejemplo, o esta explicación de Fotomada, que es muy famosa. A ver, pues, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Vean que son muy parecidas, ¿no? Solamente lo que cambia es así. Entonces, igual que antes, voy a resolverlas por aquí. 4 menos x al cuadrado menor que 0. ¿Cómo resuelvo esta inecuación? Lo primero que vamos a hacer es factorizarla. Se puede factorizar, ¿no? Entonces aquí me queda 2 menos x y 2 más x menor que 0. Ahí está factorizada. Y ahora, antes se recuerda que sacábamos con esto prácticamente los resolvíamos, ¿no? Porque tomamos esto igual a 0, tomamos esto igual a 0 y nos salían dos valores. Aquí es casi igual, de momento hasta allí, pero no significa que ya hemos terminado. Noten por favor que si hacemos esto igual a 0, 2 menos x igual a 0, pasamos a la x al otro lado, entonces me queda que 2 es igual a x, o sea, x es igual a 2. Y si tomamos esto, 2 más x es igual a 0, entonces me queda que x es igual a menos 2. Sí, eso ya lo sabemos, me van a decir ustedes. Y sí, es fácil, ¿no? Ya eso lo sabemos todos que de diversificado. Pero ¿y luego? Porque aquí tenemos igual, pero aquí tenemos menor que. ¿Qué hago entonces? Pues me toca entonces el extra para resolver una inecuación. ¿Cuál es ese extra? Pues como yo ya sé que los números de análisis son x es igual a 2 y x es igual a menos 2, entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Vamos a dibujar aquí una recta de números reales. Voy a marcar aquí mi origen. Voy a marcar que aquí está el menos 2 y aquí está el 2. Entonces voy a dividir esta recta en 3 partes. La que está antes de menos 2, la que está entre menos 2 y 2, y la que está después de 2. ¿Sí? Esa es nuestra recta real. Es decir, estos valores, ¿cómo los saqué? Pues al resolver la ecuación cuadrática, ¿no? Pero no son la solución de la inecuación. ¿Qué debo hacer ahora? Pues ahora viene lo fácil. Porque lo que vamos a hacer es tomar un número que esté antes de menos 2, un número que esté entre menos 2 y 2, y un número que sea mayor que 2. Y lo vamos a probar aquí. Y vamos a ver cuál funciona. Así de fácil. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice un número que sea menor que menos 2? ¿Qué va a ser nuestro Menos número de 3. Menos 3. 3. Menos 3. 3. Menos 3, ¿va? Un número que está entre menos 2 y 2. 1. 1. 1. 0, 1. Probamos con Menos 1. No probar. Menos Pues, 1. también menos 1, más bonito. Menos 1, probamos pues. Menos 1. Y un número que sea mayor que 2. ¿Qué número me dice? 3. 3. 8, 4. 5. 4. Esos son nuestros números de prueba. Nuestros números de prueba. Ya, pues ahora probemos. ¿Y qué voy a hacer con esos números? ¿Cómo los voy a probar? Pues lo vamos a sustituir aquí. Y vamos a ver
con cuál se funciona. Probemos con menos 3. Vean que puede ser cualquiera de los números que ustedes me dijeron. Me dijeron menos 3, me dijeron menos 7, me dijeron menos 10. Puede ser cualquier número. Y de todos los que ustedes me dijeron, pues yo tomé uno. No es que les prefiera, pero solo porque se me ocurrió, ¿no? A ver, menos 3 al cuadrado es 9. Y 4 menos 9 es menos 5. ¿Verdad? 4 menos 9 es menos 5. La pregunta ahora será, ¿menos 5 es menor que 0? Lo vamos a hacer porque si no los voy a confundir. Voy a escribir aquí abajo. 4 menos 3 al cuadrado menor que 0. Se supone que tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Entonces me queda 4 menos 9 menor que 0. 4 menos 9 es menos 5. Menos 5 es menor que 0. ¿Será que menos 5 es menor que 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si es cierto o no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Eso significa Sí, que ingeniero. nosotros aceptamos que aquí en este intervalo sí funciona. Probemos con el menos 1. Veamos, aquí me queda 4 menos 1 al cuadrado menor que 0. Veamos. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda 4 menos 1 menor que 0. 4 menos 1 es 3. ¿Será que 3 es menor que 0? No, ingeniero. No, ingeniero. No. No, O sea, que ingeniero. aquí, vean, en la parte roja no funciona. Muy bien, excelente. Y vamos con la otra parte. Vamos aquí. Ahora con 4, ¿verdad? Entonces me queda 4 menos 4 al cuadrado menor que 0. Esta expresión, ¿de dónde la saqué? Pues es la original, ¿no? Vamos con la original. Entonces, miremos. 4 menos 4 al cuadrado es 16 menor que 0. 4 menos 16 es menos 12 menor que 0. ¿Será que menos 12 es menor que 0? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. O sea que ingeniero. sí funciona. Vean entonces que al dividir yo la recta en 3 partes, hubieron 2 partes en las que sí funcionó. ¿Cuáles fueron esos? Los números que son menores que menos 2 y los números que son mayores que 2. Entonces, con eso, yo ya puedo escribir mis inecuaciones. Los números que son menores que menos 2 y los números que son mayores que 2. Entonces, vean, yo voy a usar esta expresión para valores menores que menos 2 y mayores que 2. ¿Verdad? Para valores menores que menos 2 y mayores que 2. Ahí resolví esa parte. Es decir, aquí resolví esta. Ahora me toca resolver esta, pero va a ser muy parecida. Nos vamos a aprovechar de lo que tenemos acá. A ver. Esta inecuación es 4 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Mayor o igual. Hacemos lo mismo de antes, factorizamos. 4 menos x. No, aquí 4. 2 menos x, 2 más x, mayor o igual que 0. Vemos que nuestra solución de la ecuación cuadrática pues sería en x es igual a 2 y x es igual a menos 2. Ahí no termina la solución, porque ahora me toca dibujar una recta y vamos a copiar la que tenemos aquí. Para no volverlo a hacer. Y vamos a hacer los mismos valores que ustedes ya me dijeron. Vean que va a ser muy parecido a lo que ya hicimos, solamente que el signo va a cambiar, ¿no? Ahora tengo que verificar que sea mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Igual aquí, que sea mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Y, por supuesto, en la última parte también. Uy. Mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Y vamos a borrar estos porque tal vez no son iguales. O siguen tal vez. Vean que al probar los mismos valores, ya podemos de una vez definir en qué intervalo funciona. ¿Será que menos 5 es mayor o igual que 0? ¿Será que 3 es mayor o igual que 0? ¿Será que menos 2 es mayor o igual que 0? Me dicen, porfa, en cuál de los 3 intervalos sí se están cumpliendo o se está cumpliendo las inecuaciones. En el segundo intervalo. Solo en un intervalo. En el segundo. En el 3, ingeniero. En el segundo, ingeniero. Excelente. Solo en el tercero. Excelente. A ver que están bien pilas. Aquí no funcionó.
aquí sí funcionó y aquí no funcionó. Es decir, que como que se complementan, ¿vean? Lo que aquí no funcionó, aquí sí funcionó. Y lo que aquí no funcionaba, sí funcionaba aquí. Por lo tanto, el intervalo que sí funciona aquí es el intervalo que va de menos 2 a 2. Entonces yo voy a escribir aquí de menos 2 menor, bueno, como estamos hablando de menor, mayor, igual, entonces aquí menor o igual que x, menor o igual que 2. Ese intervalo me está diciendo de que todo número que va entre menos 2 y 2 es el ideal. Ahí está. Las inecuaciones fueron más difíciles que antes, ¿no? Aquí eran bien sencillas. Aquí se pusieron ya un poco más difíciles. ¿Y qué hago con eso? Pues ahora me toca construir la inecuación. Pero noten, por favor, que aquí tengo dos soluciones, ¿verdad? O sea, dos intervalos. Aquí solo uno. Vamos a ver cómo construimos nuestra solución. Solo voy a cambiar aquí algo. Vamos a ver. Ahí está. Para hacerlo así. A ver, pues vamos a definir nuevamente nuestra función valor absoluto. 4 menos x cuadrado igual. Ahora sí, ayúdenme por favor ustedes. Esta función la vamos a usar en la solución de esta inecuación. ¿Cuáles eran las soluciones de esta inecuación? Pues resultó ser esta, ¿verdad? Eso significa que yo voy a usar esta función dos veces. Para cuando x sea menor que menos 2 y para cuando x sea mayor que 2. ¿Estamos? Esta función la voy a usar en la solución de esta inecuación. ¿Cuál fue la solución de esta inecuación? Pues fue este intervalo. Por lo tanto, significa que esta función la voy a usar una sola vez en este intervalo. Por lo tanto, vean cómo voy a escribir aquí. No quiero que se me confundan y no quiero confundirlos. Me queda aquí menos 4 menos x al cuadrado si x es menor que menos 2. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que voy a trazar esta función únicamente, o voy a usar esta función, esta expresión, únicamente para valores que menos 2. Es decir, ya usé esta parte. Pero ahora voy a usar esta función en este intervalo. Me va a quedar entonces aquí 4 menos x al cuadrado si menos 2 es menor o igual que x menor o igual que 2. Y ahora voy a volver a usar esta función en el siguiente intervalo. Menos 4 menos x al cuadrado si, ahora sí, x es mayor que 2. ¿Por qué lo hice así? Para hacer que los intervalos siguieran un orden. Primero los valores menores que menos 2, luego los valores que van de menos 2 a 2 y por último los valores que vayan mayor que 2. Por favor, vean lo importante de esto. El saber resolver una inecuación me permite mostrar que la función por partes lleva 3 partes y no 2, por más extraño que parezca. Ahora sí, lo único que vamos a hacer es darle sus últimos retoques a la función y ya tendríamos nuestra función por partes. 4 menos x al cuadrado es igual a... Me queda entonces, vean que si multiplicamos el menos, menos por menos es más, menos por más es menos. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado menos 4 si x es menor que menos 2. Va a ser 4 menos x al cuadrado si menos 2 es menor o igual que x menor que 2. Y otra vez aquí, vean, menos por más da menos, menos por menos da más. X al cuadrado menos 4 si x es mayor que 2. Y aquí está nuestra función por partes. ¿Qué toca ahora? Pues lo que toca ahora es trazar la gráfica auxiliándonos de esta de aquí. Recuérdense que les va a tocar hacer a ustedes, entonces mejor si están despiertitos. Pero pues vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Ingeniero, disculpe, Dígame. en la solución de en medio no le faltó el igual, de menos 2 menor o igual que x menos... Sí, cierto, muchas gracias. Cierto, muy amable. Ahí está. Excelente, muchas gracias. A ver, pues chicos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a trazar las 3 curvas y vamos a borrar las partes que no me sirven. A ver, pues, imagínense que no estuviera esta parte y solo me toca trazar esta gráfica, x al cuadrado. Eso es bien fácil, yo sé que ustedes se la saben, ¿no?
Porque la gráfica de x al cuadrado pues es una parábola, ¿no? Esta parábola tradicional. Esa es la parábola x al cuadrado. Yo espero que lo sepan, ¿no? Y si no, pues ya lo saben ahorita, ¿no? Esa es la parábola x cuadrado. Cuando nosotros le restamos un 4, significa que la parábola está yéndose 4 unidades hacia abajo. Eso significa que en lugar de atravesar el origen, ahora está atravesando el punto 4. Es decir, va a ser la misma gráfica, pero movida 4 unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces voy a dibujar primero la parábola. Vamos a ver si funciona, si me sale. Pues más o menos creo que salió. Vamos a poner puntitos. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ahí están. Bueno, más o menos. Supónganse que esta parábola es x al cuadrado. Ahí está. Pero dijimos que la vamos a llevar 4 unidades hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ahí está esta gráfica. Pero esta gráfica dice que la vamos a trazar únicamente para valores menores que menos 2. Entonces, si hacemos igual que antes. Uy. Vamos a quitar esto para no ponerlo a escala. Ahí está. Entonces, los valores menos 2 y 2 coinciden con este. Este es menos 2 y este de aquí es 2. Por lo tanto, si yo quiero trazar la gráfica únicamente para valores menores que menos 2, solo voy a trazar esta parte. Todo lo demás debe desaparecer. No nos es útil. Entonces vamos a borrarlo. Ahí está. Bien, solo esa ramita de la parábola va a quedar. No va a quedar lo demás. Ustedes lo pueden hacer con lápiz y, por ejemplo, después trazarlo con un lapicero y borran todo lo demás, ¿no? Solo lo que les sirve lo trazan con lapicero para que sea más bonito. Luego, 4 menos x cuadrado. Bueno, ¿qué pasa con la parábola? La parábola es muy parecida a la de antes, muy parecida, pero que ahora es invertida. Es decir, la parábola menos x cuadrado es esta. Y la parábola 4 menos x cuadrado, pues entonces sería una parábola que toca aquí, ¿no? Esa sería la idea. Voy a hacer lo mismo de antes, a ver si funciona. Espero que salgan parecidas las gráficas. Ahí está. La parábola menos x cuadrado es esta. Según lo que dice aquí, al ser este 4 positivo, entonces pues hacemos que la curva se mueva 4 unidades hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Pero esta gráfica la vamos a trazar únicamente entre menos 2 y 2. Solo entre menos 2 y 2. Todo lo que no sea ese intervalo se va a ir, por lo tanto, esto se va y esto se va. Entonces lo borro. Ahí está, ¿ven? Y por último, la parábola x cuadrado menos 4. Otra vez. ¿Se recuerdan que esa ya la habíamos trazado, no? Entonces, pues la vamos a volver a trazar. Y dijimos que únicamente nos interesa esta parte. Tal vez la voy a borrar antes de moverla, si no, no va a funcionar.
Ahí está. Y vean, aquí tenemos a manita la gráfica de esta función valor absoluto. Es esta de aquí. La comprobamos en GeoGebra. Muere la función 4 menos x cuadrado. Y vean. Esta gráfica coincide, ¿no? Ven que por cierto no le puse que este era menos 4. No, pero un 4 positivo. Y coincide, vean, toca en menos 2, toca en 4. Y como que rebotara, ¿no? Es como que cayera una pelotita de esas de ping pong. Y siguiera. ¿Alguna pregunta, chicos? Por el momento no, ahorita, ingeniero. todo claro. Todo Perfecto. claro, ingeniero. Claro, Muy bien. ingeniero. Muy claro, ingeniero. Excelente. Vean, por favor, conforme más compleja sea esta parte, se puede ir haciendo más y más grande el problema. Si esto es pues, pequeño, pues es bien fácil resolverlo. Ingeniero, perdone. Dígame. Viera que yo hay una parte donde siempre me confundo más que todos en los signos de cabal, donde le quedó menos 2 menor o igual a x, menor o igual a 2. Ajá. Ah, bueno, en esta parte. Aquí, Ajá, ajá. la segunda. Ajá, esa a mí lo que me causa dudas en los signos. ¿Cómo es que ve los signos? Los signos menor o igual. Ajá. Ah, bueno, esto, bueno, más o menos sería así, mire. Lo que pasa es que hay que leerlo quitando esto primero. Si nosotros nos enfocamos en esto, aquí dice menor, menos 2 es menor o igual que x. Pero si lo leemos para allá, a la dirección contraria, dijera, dice x es mayor o igual que menos 2. Y el mayor o igual significa más grande. X debe ser más grande que el menos 2. Ah, bueno, entonces, como aquí está menos 2, se refiere a todos los números que son más grandes que menos 2, a la derecha de menos 2. Si ahora hago lo contrario, quito esto, y veo esta parte de aquí, lo que estoy diciendo aquí, x es menor o igual que 2. Bueno, o sea, estoy diciendo x es más pequeño que 2. Y todos los números que son más pequeños que 2 son estos de aquí. Entonces, en esta parte lo que estamos diciendo es cuáles son aquellos números que son mayores que menos 2, pero menores que 2. Y coinciden en este intervalo. No sé si comprendí su pregunta y le respondí o no le comprendí la pregunta y algo más. No, sí, ingeniero, muchas gracias. Ahí está claro. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Quedó claro como el agua? ¿Claro como la leche o claro como el chocolate? Claro, Como el agua. Ingeniero, Dígame. yo no entendí Por el la momento, ingeniero, parte claro. después de esta, cuando ya fueron 3. Otra vez. ¿No entendió? ¿Cuál me dijo? No le escuché la segunda parte de su pregunta. Después de que tenemos esos datos, yo no comprendo cómo fue que se Ah, volvieron ya, 3. bueno, esta parte, ¿no? ¿Cómo que Sí, aparecieron 3? exacto. Ahí me perdí. Muy bien, le explico pues. Aquí me salieron dos inecuaciones, como que dos intervalos, ¿no? Aquí me está diciendo x es más pequeño que menos 2. Aquí me está diciendo x es más grande que 2. Y como definimos antes, aquí estoy diciendo entre menos 2 y 2. Entonces, si lo vemos así, mire. Voy a dibujar aquí otra recta. Vamos a poner aquí nuestro 0. Aquí el menos 2. Y aquí el 2. Entonces, miremos. La idea es que voy a usar yo esta función. Vamos a ver, esta función para valores menores que menos 2 y para valores mayores que 2. Entonces, sombríemos. Los valores menores que menos 2 son estos de aquí. ¿Qué función vamos a usar allí? Voy a usar esta.
Ahí está. ¿Qué intervalo sigue? Ahora sigue el intervalo que va de -2 a 2. Y ese intervalo es este de aquí. ¿Qué función vamos a usar aquí? Vamos a usar la de esta inecuación que corresponde a esta expresión, 4 menos x cuadrado. Entonces aquí, voy a sombrear de otro color. 4 menos x cuadrado. Y otra vez, aquí dice para valores mayores que 2. Entonces volvemos a sombrear aquí con rojo para indicar que voy a volver a usar la otra ecuación, la inicial, que es menos 4 menos x cuadrado. Por eso entonces aquí tracé 3, porque esta está 2 veces. Valores más pequeños que -2 y para valores más grandes que 2. Y solamente los reordenamos para que aparezcan las 3, dejando en medio la de 4 menos x cuadrado. ¿Me explico un poquito mejor? ¿O... Sí, muchas gracias. Muy bien, sí. A veces, pues, no, muchas veces, la mayoría de veces, con tal de explicarles algo, a veces los confundo más. Si es así, pues me dicen, mire, no me confundió más, mejor de otra forma, ¿no? Y voy a tratar de explicarles de otra forma. ¿Estamos, chicos? Inge, perdón, ¿y Dígame. tiene que ser así, digamos que ordenado siempre? ¿O Sí, no sí, importa? sí. Siempre tiene que ser ordenado. Siempre hay que expresarla, digamos. Vean de que yo primero lo escribí aquí medio desordenado y ya luego ya la forma más coqueta y así que se vea así bonito. Puede que usted, por ejemplo, aquí en esta parte lo haya escrito desordenado, es decir, escribiendo esta parte, luego esta parte y luego esta parte. Pero ya después hay que reorganizarlo para que los intervalos coincidan. Del más pequeño al más grande. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay dudas, pues yo les he dejado ya una hoja de trabajo en el Moodle.